Me llamo María y pensé que mi vida era bastante clara y predecible. Vivo con mi esposo, Antonio, un hombre fuerte y cariñoso que siempre ha puesto a la familia en primer lugar. Todo iba según lo planeado. Casa, trabajo, noches acogedoras. Pero como dicen, a veces no nos damos cuenta cuando cruzamos una línea tras la cual el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Nunca pensé que algún día mi corazón latiría de emoción, no junto a mi esposo, sino por otra persona. Siempre lo atribuía a la casualidad, a un momento extraño que pronto pasaría. Pero en lugar de desaparecer, ese sentimiento empezó a crecer, como el viento que se levanta antes de la tormenta. Fue entonces cuando lo conocí a él, a la persona que parecía conocer mis pensamientos mejor que yo misma. Joven, impredecible, pero tan cercano. Eran miradas simples y conversaciones breves que empezaron de forma casual, pero que se volvían cada vez más profundas. Intenté detenerme, reprimirlo dentro de mí, pero debo admitir que algo en mí decía que, tal vez, ya no había camino de regreso. Cuando Antonio me presentó a su hijo, Daniel, nunca imaginé cuánto cambiaría nuestra relación toda mi vida. Daniel era callado, parecía pensativo, y en su mirada se deslizaba una tristeza casi imperceptible. Intercambiamos algunas palabras, y pensé que era simplemente otro joven sumido en sus pensamientos. María, ¿te importaría si Daniel se queda a vivir con nosotros por un tiempo? Me preguntó Antonio con una leve sonrisa. Claro que no, respondí, sintiendo una ligera inquietud. Por alguna razón, su presencia llenó la casa de una sensación diferente, aunque no podía explicarlo. Al principio, nuestra relación era efímera. Breves charlas en la cocina, encuentros casuales en el pasillo. A menudo traía libros, se sentaba con ellos en la terraza o salía a caminar solo. A veces, al volver a casa, notaba su mirada, llena de algo profundo, pero cuando me encontraba con sus ojos, enseguida apartaba la vista. ¿Qué te gusta hacer? Le pregunté un día, intentando romper el hielo. Leer y observar a la gente, respondió sonriendo, sin añadir nada más. Había algo en sus palabras que era enigmático y atrayente, y no entendía por qué eso se quedó tan grabado en mi mente. Desde entonces, me encontraba cada vez más a menudo esperando sus miradas, sus breves frases. Cada día notaba a Daniel más cerca. Estaba aquí y allá, apareciendo casualmente en las mismas habitaciones que yo, o pasando cerca cuando estaba en la cocina. Parecía que toda la casa empezaba a girar a su alrededor, como si él trajera algo nuevo, algo fresco. Esto me inquietaba, pero me convencía a mí misma de que solo era un capricho pasajero. Una noche, cuando Antonio se retrasó en el trabajo, estaba sentada en la terraza con una taza de té, disfrutando de la tranquilidad. De repente, la puerta se abrió suavemente, y en el umbral apareció Daniel. Llevaba un libro en las manos, y noté una leve sonrisa en su rostro al verme. ¿Te molesto? Preguntó, señalando la silla a mi lado. Para nada, siéntate, respondí, tratando de ocultar el leve nerviosismo que su presencia me provocaba. Estuvimos en silencio un rato, y sin apartar la vista del jardín, le pregunté, ¿lees a menudo en la terraza? Sí, respondió en voz baja. Me gusta esta calma. ¿Y a ti? Asentí. A veces es tan tranquilo aquí que parece un mundo aparte. Daniel sonrió, bajando la mirada, y de repente dijo, Sabes, María, eres muy auténtica, y eso lo valoro. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Eran simples, pero despertaron algo inesperado en mí. ¿Será que él ve en mí algo más que a la esposa de su padre? En ese momento, sentí que había surgido algo entre nosotros que no se podía ignorar. Nos quedamos así, en silencio, observando cómo el cielo se oscurecía. Su presencia era suave, pero sentía cómo el silencio entre nosotros se llenaba de una tensión imposible de ignorar. Me descubrí deseando que se quedara allí, a mi lado, aunque fuera un poco más. Es hora de irme, dijo de repente Daniel, poniéndose de pie. Me miró, como si quisiera decir algo, pero cambió de opinión. Buenas noches, María. Buenas noches, Daniel, respondí, observando cómo desaparecía tras la puerta.
Algo en mi interior, apenas perceptible, pero completamente real, despertó y hizo que mi corazón latiera más fuerte. Al día siguiente, no podía sacar de mi mente aquella noche en la terraza. El recuerdo del silencio y las miradas que intercambiamos no me soltaba. Sentía que entre nosotros se había formado un hilo tenue, casi imperceptible, pero que tiraba de mí con insistencia. Parecía que nada había pasado, pero dentro de mí crecía una extraña sensación, un secreto que intentaba esconder incluso de mí misma. Esa noche decidí volver a la terraza, pero esta vez con una copa de vino. La noche era cálida, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro. En mi mente resonaba una música suave y triste, como si reflejara mis pensamientos confusos. Como la noche anterior, Daniel apareció de nuevo, como si supiera que yo estaba allí. Esta vez no pidió permiso. Simplemente se acercó y se sentó a mi lado, y sentí su cercanía con más intensidad que nunca. «Es una noche maravillosa», dijo mirando las estrellas. «Siempre he querido saber si hay otros mundos allá afuera. ¿No crees que las estrellas esconden algo increíble?». Sonreí ante su pregunta. En ese momento, sentí el impulso de contarle todo lo que guardaba en mi interior, pero en su lugar solo respondí: «Sí, quizá haya algo allí, algo que no podemos comprender». Él se giró hacia mí, y en sus ojos había ternura y algo más, algo que no podía descifrar. «María, contigo siento que puedo hablar de cosas que normalmente no comparto. Me haces pensar en lo que realmente es importante para mí». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Vi cómo su mano se acercaba ligeramente a la mía, pero se detuvo, como si temiera romper esa delicada barrera. No sé por qué, pero tomé su mano, apretándola entre las mías. «Daniel», susurré, incapaz de disimular el temblor en mi voz. «Siento que hay algo entre nosotros, y no puedo ignorarlo». Él apretó mi mano con más fuerza, y en ese instante todo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Solo estábamos nosotros, nuestras manos y las estrellas iluminando la noche oscura. «María», murmuró él, «yo también lo siento, pero tengo miedo de que, si cruzamos esa línea, todo cambiará». Asentí, comprendiéndolo. Pero en ese momento supe que ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de estar viviendo al borde, equilibrándome entre lo que debo hacer y lo que deseo. Antonio no notaba nada. Para él, todo seguía como siempre. Pero cada palabra suya, cada mirada, resonaba en mí como un trueno en el silencio, revelando lo que intentaba ocultar. No vi a Daniel en todo el día, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Pero al llegar la noche, cuando Antonio salió a reunirse con unos amigos, sentí algo extraño, una tensión, una expectativa, como si algo estuviera a punto de suceder. Apenas se fue Antonio, Daniel apareció en el umbral de mi habitación. «María, yo necesito hablar contigo». Su voz sonaba suave, pero en sus ojos brillaban el miedo y la determinación. «Adelante», respondí, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Él se acercó, su mirada era seria. «No sé qué hacer», comenzó. «Me resulta insoportable estar cerca de ti y fingir que entre nosotros no hay nada». Suspiré, intentando ordenar mis pensamientos. «¿Crees que para mí es fácil? Yo también no puedo seguir ocultándolo, Daniel. Pero no podemos hacerle esto a Antonio». Bajó la mirada, como si sopesara mis palabras, y luego dijo en voz baja: «Lo sé, pero hay algo que no puedo ocultar». Me quedé inmóvil, sin saber qué esperar. Dio un paso hacia mí, y de repente, de una manera tan inesperada y delicada, rozó mi mejilla, como si fuera la última vez. «Prometo que no te pondré en la posición de elegir, pero solo necesitaba decirlo». Su voz tembló. En ese momento, se escucharon ruidos abajo. La puerta de entrada se cerró de golpe. Nos separamos de inmediato, y sentí cómo el corazón se me aceleraba. Antonio había vuelto. «María, ¿estás en casa?», se oyó su voz desde abajo. «Sí, aquí estoy», grité, intentando que mi voz no temblara. «Daniel,
Comprendiendo que no debíamos estar juntos, salió rápidamente de la habitación, lanzándome una mirada breve y cargada de tensión. En esa mirada estaba todo: deseo, dolor, súplica. Sabía que esto no era el final, que este sentimiento, esta conexión, solo se intensificaría, como una llama que necesita solo una chispa para estallar. Desde que entre Daniel y yo surgió esa conexión tan delicada y casi insoportable, la casa se convirtió en un lugar completamente distinto para mí. En cada rincón, en cada habitación, sentía su presencia, aunque él no estuviera allí. Parecía que estábamos unidos por algo invisible, y esa unión se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche llegué a casa antes de lo habitual. La casa estaba vacía. Antonio se había quedado trabajando hasta tarde. Deambulé por las habitaciones, tratando de distraerme, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Daniel. De repente, escuché una música suave que venía de la terraza. Era un piano. Sus notas llenaban el aire nocturno, y me quedé paralizada, como hipnotizada. Me acerqué cautelosamente a la terraza y lo vi. Daniel estaba sentado frente al viejo piano, que había estado allí tanto tiempo, que casi lo había olvidado. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas, creando una melodía suave, cargada de tristeza y una melancolía inexplicable. No pude contenerme y di un paso más cerca. Él me vio, pero no se detuvo. Solo me miró, y en esa mirada estaba todo: pasión, dolor y una silenciosa súplica. La música continuaba, y con cada acorde sentía cómo se derrumbaban las barreras que había construido a mi alrededor. Tocas de maravilla, susurré cuando terminó, sintiendo que mis manos temblaban. A veces la música dice por mí más de lo que las palabras pueden expresar, respondió en voz baja, mirándome directamente a los ojos. María, ya no puedo ocultar lo que siento. Cada vez que te veo, olvido quién soy y lo que debería hacer. Quise responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Él se levantó, se acercó aún más, y entre nosotros no quedó ni un centímetro de distancia. Sentí como su mano rozaba mi mejilla suavemente, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba por toda la terraza. Daniel, no podemos, susurré, sabiendo que esa resistencia había perdido su fuerza hacía mucho. Lo sé, murmuró en respuesta, pero no puedo hacer otra cosa. En ese momento comprendí que nuestra conexión, por prohibida que fuera, se había convertido en todo para mí. Desde que me permití dejarme llevar por lo que sentía por Daniel, mi relación con Antonio comenzó a cambiar. Él se mostraba más atento, a menudo me miraba como si intentara entender algo. Sentía su mirada recorriendo mi rostro, deteniéndose en cada uno de mis gestos. Esos ojos, antes llenos de calidez, parecían ahora buscar respuestas a una pregunta no formulada. Esa noche, durante la cena, Antonio rompió el silencio de repente. María, últimamente no pareces tú misma. ¿Te pasa algo? Me tensé, intentando disimular el ligero desconcierto. No, solo estoy algo cansada, respondí, esforzándome por sonar tranquila. El trabajo, las preocupaciones, lo de siempre. Él asintió, pero no parecía convencido. Noté que su mirada se volvía pesada, intensa, como si pudiera ver a través de mí. A veces siento que te estás alejando, como si algo hubiera cambiado, añadió, sin apartar los ojos de mi rostro. El corazón comenzó a latir con fuerza. Antonio, estás exagerando. Simplemente tengo muchas cosas en la cabeza. Traté de calmarlo, pero sentía lo débil de mis palabras. Esa noche, al irnos a la cama, no conseguí conciliar el sueño. Cada respiración suya, cada movimiento, parecían un llamado a la verdad que yo no podía revelarle. Antonio, al parecer, lo sentía. Me abrazó con suavidad, pero percibí en su toque algo inquietante y doloroso. María, si algo te preocupa, quiero que me lo digas. Su voz sonaba suave, pero cargada de tensión. Somos familia. Siempre estoy aquí para escucharte. A duras penas encontré las fuerzas para responder. Antonio, solo estoy cansada. Nada más. Él guardó silencio,
pero su mano permaneció en mi hombro, como si quisiera retenerme de algo que se le escapaba. Sabía que él percibía que entre nosotros había surgido una distancia, pero desconocía la razón. Los días siguientes se volvieron una especie de juego en el que ambos sabíamos que algo importante ocurría, pero no podíamos decirlo en voz alta. Cada día veía crecer la sospecha en Antonio, cómo sus ojos estudiaban con atención cada una de mis palabras, cada uno de mis movimientos. Pasaron varias semanas llenas de miradas furtivas, noches en silencio y una creciente sensación de culpa. Sentía cómo una carga pesada crecía dentro de mí, alejándome cada vez más de Antonio, de nuestra familia, de esa paz que alguna vez consideré inquebrantable. Daniel aparecía en casa con menos frecuencia. Tal vez él también intentaba escapar de esta realidad incómoda, de la línea que habíamos cruzado. Una noche, Antonio llegó a casa más temprano de lo habitual. Noté de inmediato algo extraño en su expresión, una mirada llena de determinación y dolor. Se acercó a mí, se detuvo un momento, como reuniendo valor, y finalmente dijo en voz baja: María, necesito saber la verdad. Hace tiempo que algo cambió entre nosotros, y por mucho que intentara ignorarlo, ya no puedo. Dime qué está pasando. Las palabras se atoraron en mi garganta. Miraba a Antonio, y sentía cómo un nudo de vergüenza y arrepentimiento crecía en mi pecho. Todo lo que alguna vez pensé que era sólido y seguro, se revelaba frágil y vulnerable. Sabía que si no le decía la verdad en ese momento, no solo lo perdería a él, sino también a mí misma. Antonio, comencé con voz temblorosa, bajando la mirada. Me duele decir esto, pero entre Daniel y yo ocurrió algo que nunca debió suceder. No puedo justificarme. Fue un error, uno que cometí, y no sé si algún día podré perdonarme. Levanté la vista y vi cómo el rostro de Antonio se oscurecía, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. En sus ojos había dolor, decepción, y lo más desgarrador, la ausencia de aquella calidez que siempre había visto en su mirada. Guardó silencio durante un largo tiempo, y luego, exhalando profundamente, dijo en voz baja: María, nos traicionaste a los dos. Destruiste todo lo que construimos juntos. No puedo simplemente olvidar esto. Sentí cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las lágrimas quemaban mis ojos, y susurré: Perdóname, Antonio. Sé que merezco tu ira, pero lo lamento más que nunca. Él se dio la vuelta, como si no pudiera mirarme más, y salió de la habitación en silencio, dejándome sola. Aquella noche entendí que había destruido lo que más valoraba. Busqué consuelo en la oscuridad, pero el silencio solo hacía que el dolor fuera más profundo. El arrepentimiento ardía en mi alma, como una herida que nada podía sanar. Comprendí que había cerrado la puerta al amor y al perdón por mi cuenta, y que ahora solo me quedaba aceptar la soledad que yo misma había creado.